Zampa, sí. Bien, seguimos entonces. Lo que estábamos planteando, una ciudad que se hace grande, que se va transformando en una metrópoli y que empieza a ser vista como un organismo, una especie de organismo enfermo. Entonces, aparecen los síntomas de esta enfermedad que están bastante ligados a lo que usted mencionaba en su intervención, esta cuestión de que empiezan a darse las primeras huelgas obreras, empiezan a crearse los sindicatos, empieza a producirse estos movimientos que tienen una base ideológica. Por eso muchas veces cuando pensamos en la literatura de este periodo, cuando revisamos la literatura de este periodo, vemos cómo el germen, el causante, el elemento, el agente patógeno, muchas veces está identificado con la figura del inmigrante. De repente, en la década del 80 empiezan a aparecer las fisuras de este proyecto que había sido planteado por los miembros de la generación del 37, las limitaciones, esto que decía usted, bueno, abramos las puertas del país a la inmigración, de inmigración que debía venir a trabajar la tierra, pero que debido a... Y si venía de Inglaterra era mejor, que no pasó. Claro, cosa que no sucedió. Entonces, todo esto fue contribuyendo a esta sensación de malestar y es que se instala como discurso hegemónico el discurso médico, es decir, el saber médico se transforma en el modelo epistemológico a partir del cual se construye conocimiento sobre lo social. Ajá. Los médicos empiezan a formar parte de distintas instituciones estatales, son funcionarios, los médicos son funcionarios y muchos médicos son además o se transforman en escritores. Entonces vemos la literatura de este periodo que es lo que se llama naturalismo. En términos de calidad, entre comillas, literaria o estética, no hay demasiado para recuperar, pero sí es interesante ver las características que asume el naturalismo dentro de la literatura argentina. Para que entienda, la generación del 80 claramente es organicista. Entiende que la nación es un gran sistema. Exactamente. Que es donde hay pequeños sistemas que se entrelazan, como en el cuerpo humano, y que estos sistemas dependen de órganos. Sí, señor. ¿Está claro? Exacto. Si un órgano está enfermo, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que intervenir, hay que extirparlo. Exactamente. Bien, entonces en esta época el saber, digamos, el discurso médico, psiquiátrico, criminalístico, el discurso pedagógico y la literatura dicen lo mismo. O sea, hay una cuestión profiláctica. Es decir, esto de la prevención, apuntar a la prevención. Claro. El naturalismo, le cuento a usted, le cuento a las personas que nos están escuchando. Cuénteme. Se basa de alguna manera, o está en relación con un escritor francés llamado Émile Zola, iniciador de la corriente naturalista. Émile Zola de alguna manera homologaba la función del novelista con la del médico, ¿no? Sí. Las novelas naturalistas del naturalismo francés tenían esta mirada objetiva, esta cuestión de hacer aparecer la combinación entre lo heredado y el ambiente como parte del perfil de los personajes. Pero ¿qué es lo que sucede? En Zola, toda esta mirada naturalista está puesta al servicio de denunciar situaciones de explotación y de mostrar de alguna manera a los personajes como víctimas de un sistema que los somete, los explota, los lleva al alcoholismo, a la degeneración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo curioso del naturalismo argentino? Que toma diametralmente opuesto. Toma la perspectiva, pero cambia el signo ideológico. Claro. Porque en el caso del naturalismo argentino, todo apunta a la preservación de los privilegios de la clase oligárquica dominante, que es la que ve puesto en juego, digamos, ve peligrar estos privilegios de clase, y a identificar por ejemplo, al inmigrante como el causante de esta enfermedad propia de los tiempos modernos. Entonces, se toman los procedimientos, pero se cambia notablemente el signo ideológico. Después vamos a charlar sobre una novelita muy corta de un médico llamado Manuel Podestá, una novela titulada Irresponsable. Para dar cuenta un poquito, para
trabajar con un ejemplo concreto tomado de la literatura las características de este periodo. Bien, me quedo a escuchar en el último bloque porque yo ahora tengo cuarto bloque. El más Luján, después vamos con el cuarto bloque. De un dios frágil temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Voluntad de humo que tira su encuentro. Siento el fútbol y quiero entrar. Soy víctima de un dios díscolo y muy singular. Su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar que la administró como chulo gran señor y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente. En los de Furia, que tiene Zampa para mí. Le cuento, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al 156-409-177 o pueden dejarnos su mensaje en nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Bien, le cuento. Cuénteme. Ay, me acomodo así. Está Estelia. Ay, le mandamos saludos. Está Melia Martínez, sigue diciendo me gusta y bastantes mensajes de cosas. Dice 7065 esperándolo. No, este no. 8626, tome aire, profesor. Muy bueno. Sí, tome aire. Usted toma aire. Sí. El 2340, escuchando por primera vez lo de Furia. Lo felicito. Bueno, muy bien. 1320 dice: yo pensé siempre que Emil Solá era un pintor. Lo voy a tener que leer. Bueno, Germinal. Recomendamos. Germinal, ¿sí? Germinal es una novela, si quieren. Germinal, mire usted. Germinal. Bien. Y también escribió nuestro amigo Marcos Bearzotti, que dice: escuchándolos y viendo quién jugará con River la final de la Copa Libertadores, buen programa. Le dejo un artículo para leer. Y de Clarín, dice. Y se da cuenta, mire, el diario. Sí, de Clarín, y dice: Arruabarrena, del 22 del 7, hoy.
sigue lamentando la eliminación con River. Comillas, mirá lo que nos costó un gasecito. Bueno, no vamos a hacer fútbol local, el entrenador de Boca destacó las virtudes del conjunto de Gallardo para llegar a la final de Libertadores, pero insistió, no fue algo deportivo los que nos dejó afuera. Bueno, no vamos a hacer ningún comentario al respecto porque no tiene nada que ver con el programa que nosotros estamos haciendo. ¿Le doy un pañuelo? No. Bien. Cuarto bloque. Sí, esto es lo mío. Sí, bien. Cuénteme. Bien, ¿qué estamos hablando? ¿De qué momento histórico estamos hablando? Y 1880, 1910, más bien. O menos. ¿Qué explota en la Argentina? ¿Qué explota? Con la llegada de los inmigrantes. ¿Qué aparece? La figura de la Gran ¿qué? ¿De la Gran? La Gran ¿qué? Buenos Aires se vuelve una metrópolis. Sí. Y aparecen los grandes núcleos urbanos. Claro. Y hay un desplazamiento, mire usted, de la típica leyenda a la urban legend. Ajá. Que las leyendas urbanas. Claro, ya no que son llegan, mitos del campo, de la claro, ruralidad. Que ya se venía con la aparición de los bandidos rurales, se venía generando algo, y con la llegada de los inmigrantes aparece insistir el fenómeno de la leyenda urbana. Usted dirá, ¿qué son las leyendas urbanas? A ver. Son hechos, igual que la otra leyenda, son hechos reales, pero que están exagerados y distorsionados y mezclados con tacto ficticio. Y se mueven de boca en boca. Es muy parecida a la leyenda, pero ¿qué pasa? Se puede situar en una ciudad determinada, que puede ser la tuya, la de otro. Por lo general es la tuya y le pasó a un amigo de un amigo. De ahí el dicho Friend of a Friend's Tales, que significa historia del amigo de un amigo. Bien. Por lo general, ¿qué pasa? La leyenda urbana tiene infinidad de versiones. Para colmo, culturalmente le van poniendo cosas. ¿Está? Sí, o sea que puede ser una misma leyenda que va mutando de acuerdo a la. Y tiene que ver claramente con el que narra y recibe. Sí. Ahí, tiene que ver con eso. Entonces, cuando la cuenta, siempre es una sociedad industrial. Y tiene que ver con el mundo moderno. Con la oscuridad, con la noche. Ya la noche no es la luz mala. La noche es la de los parias que se mezclan con los fantasmas, pero hay parias en el medio. Y bueno, hoy tengo leyendas urbanas. ¿Qué me cuenta? ¿Me trajo una leyenda bien, urbana? Sí. Tengo, por ejemplo, el perro extraño. Esta la he escuchado. ¿Yo la escuché? Yo la escuché en Rosario. A ver. Un par de viejitos van por el barrio La Boca. Sí. Y se encuentran un perro de la calle Cachucito. Sí. Ay, dice, mirá, lo pobrecito. La viejita dice, levantar. Se lo levanta el viejito, lo levanta, se lo pone dentro del saquito y se lleva el perro Cachucito. Sí. ¿Y lo lleva a dónde, si está Cachucito? Al veterinario. Y el veterinario lo mira y lo dice, a ver, cierren todo. Y le dice, pum, y lo mata. Y dice, no era un perro. ¿Qué? Era una rata africana que bajó de un barco. Si se hubiera despertado cuando usted la tenía, lo hubiera matado. No. Leyendo barra del... yo lo escuché sobre la isla. ¿En serio? Sí. ¿No era un perro? No, era una rata. Era una rata que había bajado de un barco. Estaba cachuza. Imagínense el pedazo de ratón, ¿no? Una rata así. Bueno, otra leyenda urbana, el vampiro de Flores. Ajá, ay, qué bien, miedo. Tiene un dato. Belek se llamaba. Era un enano que llegó a Buenos Aires con el Circo de los Ares. Y venía Belek, venía de la zona de los Cárpatos. Y la zona de los Cárpatos es la del Conde Drácula. Claro. Exactamente. Borislov, el dueño del circo, sí. En un momento lo echa del circo. Estando en Buenos Aires, porque lo ve prendido al cuello de una mona. ¿En serio? Ay, dice, qué asqueroso, estaba besuqueando la mona. No, ¿qué le estaba haciendo? Le estaba chupando la sangre. Entonces Borislov dijo, Pirincho, lo echó y cuenta, esto estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? La leyenda urbana, que Belek se escondió, andaba por las calles, era un enanito. Sí. Andaba por las calles y se metió de ocupa en una casa, un caserón de flores. Y empezaron a desaparecer los gatos. ¡Ay! Entonces todo el mundo empezó a hablar de que el enano salía por las noches y se tomaba la sangre de los gatos. ¡No! Hasta que una noche, cerca de la estación de Flores, que es muy conocida hoy en día, si van, están ahí los dibujos del Ángel Gris, lo atraparon con una red de fútbol. Y se logró cortar y lo persiguieron, sí. Y dice que desde ese día habita en el cementerio de Flores. No,
Entonces no cuando conocía. vos sos chico te dice que no vayas por la zona del cementerio de Flores porque está Belek que te va a atrapar. El vampiro de Flores. Exactamente. ¿Estuvo el circo? Sí, todo eso es cierto. De ahí a lo de Belek hay una cosa. Pero sí. Bueno, pero claro, pero funcionan de ese modo. Bien, y ahora pasamos a las que todo el mundo le gusta. ¿Por qué? A las que causan miedo. Y pero a mí me pero yo sé que a usted le va a causar miedo, así, entonces con el señor Luján y yo estuvimos charlando, así debatiendo entre copas, para que usted no tenga miedo y tu amiga y hermana no tengas miedo. Tenemos un antídoto contra el miedo antes de contar las que se vienen. A ver. Así, para que usted no tenga miedo, este es nuestro consejo. A ver. Denle nomás, Luján. Ay, qué miedo tengo, que vengan los miedos, miedo que es oscuro, miedo a los truenos. Mi abuelo me dijo que el susto se da si cierro los ojos y pienso en mamá. Si vuelven los miedos, les hago cosquillas. ¿Ya está? ¿Se le pasó el miedo? Ya no tengo más miedo. Bien. Primer Pero, leyenda urbana. Ay, no. Rosario. Acá en Rosario. Rosario, el 114 era el 58, ahora es la Ronda del Centro. Sí. Bien, pasó a ser, en los 80 pasó a ser, porque primero le pertenecía a la cooperativa Ovidio Lagos, Sí. después al Prado, y en el 86 pasa a ser el 114. Leyenda urbana. Acuérdense que antes los colectiveros, tú que eres tan joven, cortaban el boleto, Sí. hacían y estabas loco con una cabra. Sí. Viene muy cansado, dice la leyenda urbana, por Ovidio Lago, para ahí frente al Salvador. ¿Y qué hace uno cuando ve un colectivero no lo llega a agarrar? Lo corre. Y sí. El colectivero no la vio y pisó una chica. Ah. ¿Qué dijo el colectivero? ¡Ah! Y se asustó el colectivero Zampa. Mire qué situación. ¿Y qué hizo? Se bajó. Se escapó. Así, Ah. se escapó y empezó Muy a manejar mal, muy mal, desesperado, y en un momento hace así, mira por el retrovisor y la ve a la chica muerta, sentada en el último asiento, No. llorando, mirándolo fijo. No. Fijo, no. fijo. Ah. Primera leyenda urbana. Segunda leyenda, el taxista de Chacarita. A ver. También tiene que ver, estoy con los cementerios hoy. Y ¿Vio sí. lo que mide El Salvador? ¿Vio lo que mide La Piedad, que está partido en dos? Bueno, multiplico por 10. Eso es la Chacarita. La Chacarita son cuadras y cuadras de muro. ¿Qué pasa? Es una sola muy desolada a los costados de la Chacarita, pues es muy grande, es una pequeña ciudad la Chacarita. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el mito del taxista. Y todo dice que empieza este mito urbano porque hacia el principio del siglo encuentran una chica muerta en la tumba de su madre. Y ahí nace el mito del taxista. Dicen que la chica salió después de ver a la madre, subió un taxi y empezó a tener frío. Frío, frío, frío. Esto está extraído del libro Buenos Aires es leyenda. Frío, frío, frío. Y cuando fue a decir al taxista que hacía frío, se dio cuenta que era un personaje cadavérico, el taxista. Y cuando se miró en el vidrio, también ella se vio cadavérica. Conclusión, había venido a buscar la muerte. Le abrió la puerta y ella no le quedó otra que ir a reunirse con su madre. A partir de ahí, te dicen que si vas a la Chacarita, tengas mucho cuidado a la hora de tomarte un taxi. No, porque la muerte te ronda y aprovecha que vos venís emocionalmente mal y te subís. ¿Esto quién lo dice? ¿Quién lo dice? Escribió el libro, Sí. Buenos Aires Leyenda, se entrevistó con un señor que dice que se tomó el taxi. Se sube al taxi y empieza a tener frío. ¿Y qué pasa? Ve por el vidrio a su papá muerto en bicicleta, que le hace señas. Ahí se dio cuenta de la situación, ni miró al taxista, abrió la puerta y se tiró. Se va a hablar con los taxistas y los taxistas lo mandan a hablar con este tipo. Y este tipo le cuenta, el que escribió el libro Buenos Aires es leyenda, que él solía ver el taxi, que le pasaba por el frente de la casa y lo miraba. Se entrevista y acá viene lo llamativo. ¿Qué? A los 10 murió. ¿A los días? Se murió. Se vuelve a reunir con los taxistas y ¿qué le dicen los taxistas? ¿Qué? Lo vino a buscar. ¿Y qué pasa? Dice, el taxi y los taxistas dicen que eso lo suelen ver.
que suele dar vueltas, no tiene chapa ni nada, y que dice que uno haga lo que haga, te dicen los taxistas, que vos podés evitarlo por un tiempo, pero tarde o temprano te dan la bajada de bandera. ¡Qué frío! Seguimos la de full. Ay, 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 opa, yo. Ay, 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 opa, ay, 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 opa, yo. Ay, 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 opa, ay, 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 opa, yo. Ay, 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 opa, ay, 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 opa, yo. Ay, 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 opa, iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora. Vamos a bajar porque si usted no puede contar. No puedo contar mucho. Bueno, ¿esto no qué era lo que escuchamos un poquito? Estábamos escuchando a Los Piojos haciendo el balneario de los Doctores Crotos y antes Babasónicos haciendo el loco. Ah, sí. Bien, cuénteme. Bueno, Irresponsables, le decía, es una novela de 1889 de Manuel Podestá, que fue médico, fue funcionario público y fue escritor, y que se desempeñó, entre otras cosas, como director de el hospital, ya le digo exactamente, dígame. El hospital de alienadas, que es el actual Moyano. El Locas. El Moyano. Locas de amor. Le voy a leer uno de los fragmentos finales de su novela Irresponsables, simplemente como para ejemplificar un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Cierra de la siguiente, hace referencia, el personaje no tiene nombre, porque en realidad todas las novelas de esta época están estructuradas como un caso, como una historia clínica. Son la presentación de un caso, toman la retórica y la estructura de la historia clínica. Enfermo moral, inconsciente de su estado y de su condición, quebrando en sus manos la felicidad que iba generosa a golpear sus puertas. Soñador, poeta que ha escrito rimas envenenadas con la savia malsana de su cerebro alcoholizado. Con envoltura de filósofo pesimista inclinado al suicidio por cansancio de su inutilidad y por el desaliento innato que le comprimía con su garra. Crítico y moralista, con las pretensiones delirantes de un neurótico, generoso, delicado, humilde hasta la mansedumbre, soberbio, irascible hasta el furor, ebrio por herencia, sin los refinamientos del vicio, ser transformado sucesivamente por la neurosis, por el alcohol, por la mancha hereditaria que fue agrandándose con los años hasta eclipsar su personalidad. Este es el señor de los imanes. El señor de los imanes es el loco de los imanes, es el protagonista de la novela de Podestá. Un personaje muy particular que pertenecía a una clase acomodada. Se nota que está escrito por un que médico. había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y que entonces por eso tiene un amigo médico, el personaje, que le dice que en realidad su herencia no lo llevó hasta el extremo de cometer un acto delictivo gracias a la corrección que parcialmente habían impuesto su educación y su formación. Tiene una relación con una prostituta, ahí aparece exhibido el cuerpo de la prostituta muerta y toda esta cuestión de la herencia y qué hubiera pasado si el neurótico y la prostituta finalmente unían sus vidas y se prolongaban. Exactamente. Y para que usted vea de qué manera, digamos, todos los discursos de la época mantenían un tono similar, le voy a leer un fragmento de El Monitor de la Educación. La revista pedagógica, que ahora hay una nueva, ¿no? Pero por supuesto, pero que tiene que ver, digamos, es la misma revista a lo largo del tiempo. De la historia, bueno, el Monitor de la Educación de esa época, fíjese, escuche esto. Nadie duda ya, ante la fatal elocuencia de los hechos y de las conclusiones que de ellos se desprenden, de que los niños mentalmente anormales constituyen un peligro social, ni que tanto estos como los retardados propiamente dichos, los imbéciles, los idiotas, los desequilibrados, y en una palabra,
todos aquellos en quienes el estado mórbido aún no ha hecho grandes estragos, están expuestos a semejantes peligros desde el momento en que su mismo estado los sujeta a predisposiciones dañinas y los hace aptos para cualquier sugestión, siendo un hecho perfectamente comprobable que todo anormal es un terreno, a causa también de su típico daltonismo moral, perfectamente abonado y apto para la perversión y materia apropiada para todo linaje de demandas y excesos. El paradigma del retardado mental. Eso decía el monitor de la educación. Claro. Entonces, estamos viendo cómo el discurso pedagógico, el discurso médico, legal, criminológico y la literatura están diciendo lo mismo, y están diciendo que hay necesidad de multiplicar los dispositivos para identificar el agente enfermo y aislarlo, trazar claramente una barrera entre lo enfermo y lo normal, entre comillas. Y por eso también en esta época se crean tantas instituciones y tantos organismos que tienen que ver justamente el manicomio, la cárcel. Si usted lee Irresponsable, los lugares donde transcurre esta novela son el manicomio, la cárcel, el anfiteatro de la Facultad de Medicina, donde se asiste a la autopsia del cuerpo de la prostituta. Digamos, todo esto que tiene que ver también con la mirada, la proyección de la mirada, lo que plantea, Foucault. Si uno lee a Foucault, toda esta cuestión de vigilar y castigar, que tiene que ver justamente con esto, con estos mecanismos de control. Por eso es muy interesante si uno yo en realidad todo este tema lo traigo porque tiene que ver con un trabajo que hice en su momento, sobre los discursos de la época, y trabajé justamente con Irresponsables de Manuel Podestá, Criminología de José Ingeniero y algunos artículos que se habían publicado en el Monitor de la Educación de la época. Bien, para quien no conocía que Emil Solá decía que era un pintor, y entonces, ¿qué puede leer sobre Emil Solá? Germinal. Y de acá, para entender lo que son estas ficciones. Son muy difíciles de conseguir, pero en una biblioteca puede estar. Irresponsables de Manuel Podestá, En la sangre, fíjese qué título, de Eugenio Cambaceres. Sí. Inocentes o culpables de Argerich. Sí. Y La bolsa de Julián Martel. Son todas novelas naturalistas que tienen que ver con este periodo. Muchos de estos autores han sido médicos además, y tienen más o menos la misma tónica y la misma... siguen una misma línea. Bien, la felicito, me encantó. Ficciones somáticas o ficciones paranoicas. Me encantó. Hoy hicimos dialogar de vuelta la literatura con la historia en toda su expresión. Bien, Luján, ha sido un placer compartir esto con usted como siempre. A usted, Zampa, le digo la semana que viene. No sé. Hay sorpresa. ¿Sorpresa dónde vamos? No sé. Vamos a... Se me llena un parte del cuerpo de preguntas. A ustedes les digo, como siempre le digo, hemorragia, placer y deseo, Zampa, de tenerla conmigo. Igualmente, como cada miércoles, y a ustedes les digo, gracias por estar. Los esperamos la semana que viene acá en Los de Furia. La última vez que me perdí, me conseguí una cicatriz y no hay lugar donde llegar. Es solo andar, es solo andar.